Hoy es 5 de mayo y es día de la beata Caterina Cittadini. Caterina Cittadini nace en Bérgamo el 28 de septiembre de 1801. Sus padres fueron Giovanni Bautista y Margherita Lanzani. Es bautizada el 30 de septiembre en la iglesia parroquial de San Alejandro en Colubna. A sus 7 años queda huérfana de madre y es abandonada por su padre. Caterina, junto a su hermana Judith, nacida 2 años después, son acogidas en un orfanatorio del conventino de Bérgamo. Bajo la guía del prior padre Giuseppe Brenna, vive una intensa vida cristiana que contribuye a formar en ella una fe sólida, una profunda confianza en el Señor, una caridad activa, una tierna devoción a la Virgen María y un gran sentido de responsabilidad y de laboriosidad en orden al desenvolvimiento del propio deber. Después de haber conseguido el diploma de maestra elemental, a sus 22 años deja el conventino para trasladarse con su hermana a casa de sus primos sacerdotes Giovanni y Antonio Cittadini, que habitaban en Calolzio, parroquia de la diócesis de Bérgamo. Aquí las hermanas permanecen cerca de 2 años, encontrando en sus primos sacerdotes una segura guía espiritual en un ambiente pastoralmente muy activo. Caterina viene asumida como maestra provisoria y a sus 23 años como maestra estable en la Escuela Comunal Femenina de Somasca, en un pueblo cerca de Calolzio. Con su hermana Judith madura el deseo de entrar en una congregación religiosa. Piden, por esta razón, consejo al padre Giuseppe Brenna, su director espiritual en el conventino de Bérgamo, el cual indica que la voluntad de Dios consiste en quedarse en Somasca. Ellas mismas serán las piedras fundamentales de una nueva familia religiosa en aquella pequeña región ya custodiada de la santidad de San Jerónimo Emiliano. A sus 25 años, en 1826, juntamente a su hermana Judith, se traslada definitivamente a Somasca en una casa tornada en alquiler. En el octubre del mismo año, compra un inmueble que será sede de un colegio de niñas seguido del Instituto Religioso de las Hermanas Ursulinas. En Somasca, Caterina encuentra una idónea guía a su vida espiritual en los clérigos regulares somascos, fundados por San Jerónimo Emiliano, que ella siente como padre hasta el fin de su infancia de huérfana y del cual admira y sigue el ejemplo de caridad y pobreza. La tarea de maestra la introduce en la vida de la pequeña región de Somasca, donde Caterina participa activamente en la vida parroquial. Es maestra de la doctrina cristiana, se inscribe a diversas confraternidades, participa con las compañeras y alumnas a las sacras funciones, abre su casa para la acogida de la juventud femenina para animarla y recrearla según el estilo oratoriano. Caterina desenvuelve su tarea con tal fervor y empeño de alcanzar siempre el máximo elogio de las autoridades y el unánime consenso de la población. Y sobre la atención hacia los más necesitados y los más pobres, tiene la puerta abierta, no sin grandes sacrificios de todo tipo. Y su obra benéfica ayuda a niñas huérfanas o imposibilitadas a frecuentar la escuela comunal o provenientes de lugares lejanos. Nace así en 1832 la escuela privada Cittadini y en 1836 el Colegio de Niñas, cuya dirección es confiada a su hermana Judith. Las valoraciones positivas también sobre la escuela privada y sobre la casa de educación se multiplican. En realidad, la formación de las educandas, inspirada en los valores de la vida cristiana, prepara a las muchachas a realizar una elección sabia de vida. Vivieron con coherente cristianidad, así que un excepcional testimonio contemporáneo puede escribir lo siguiente. La prueba más convincente y que basta de sí sola mostrar la óptima instrucción que aquellas niñas recibían de las pías maestras es el constante florecimiento de aquel internado hasta ahora, consecuencia del buen resultado de sus alumnas, las cuales no solo en Somasca se enriquecieron en toda virtud religiosa, moral y civil, sino de aquellos artes que conviene a mujeres, y más aún, llevaron tales ventajas para sus regiones, donde surgieron nuevas escuelas o reedificaron las deterioradas, con tal progreso de la moralidad, que aquellos párrocos consideran todavía a las maestras ursulinas de Somasca como las principales benefactoras de los pueblos donde se establecieron. Toda la vida de Caterina está acompañada de grandes pruebas. En 1840, Judith muere imprevistamente con solo 37 años. Judith había sido la hermana de Caterina, con la cual había compartido sufrimientos familiares, formación, ideales, proyectos y actividad. Y en 1841 llega la muerte del padre Giuseppe Brenna y de su primo, el padre Antonio Cittadini,
y con la muerte de estos sacerdotes le llegan a faltar otros valiosísimos apoyos. En 1842, Caterina es presa de un grave malestar, del cual se sana prodigiosamente por intercesión de la Virgen de Caravaggio y de San Jerónimo Emiliano. En 1845 debe dejar la actividad educativa en la escuela comunal para dedicarse enteramente al colegio de niñas, al cuidado de las huérfanas y a la guía de las compañeras que eran muy unidas a ella, y decisas a compartir no solo la actividad educativa, sino también la voluntad de consagrarse enteramente al Señor en la vida religiosa. En 1844, Caterina, para dar estabilidad a su obra, por lo menos civilmente, estipula con 3 compañeras un instrumento de sociedad y de Estado y también de donación recíproca o de vitalicio, que presenta ya muchas características de un instituto religioso. En 1850, obtiene del Papa Pío IX el decreto de erección del oratorio privado donde conservan la Sagrada Eucaristía. De 1850 a 1851, se dirige al obispo de Bérgamo, Monseñor Carlo Gritti Morlacchi, varias súplicas para obtener la aprobación de su pequeña familia religiosa y una regla, pero el tiempo no está aún maduro. En 1854, Caterina tiene un encuentro con el obispo Monseñor Pedro Luis Esperanza, que le da valor a ella misma de escribir las reglas del instituto y promete ayudarla. Caterina le muestra el modelo de las constituciones de las Ursulinas de Milán, pero cuando le presenta al obispo son rechazadas. Sin rendirse, prepara un nuevo texto, que presenta al obispo el 17 de septiembre de 1855, acompañado de una petición, en la cual pide la aprobación del instituto con el título de Ursulinas Jeronimianas. Monseñor Esperanza aprueba las reglas, prometiendo la definitiva aprobación del nuevo instituto. Caterina espera con tanta confianza el día suspirado, pero las fatigas, las preocupaciones, los sufrimientos afectaron su salud y un deterioro orgánico general la reduce poco a poco al final de su vida. Siempre lúcida, confiada y en continua plegaria, exhorta a las compañeras a aceptar con serenidad la voluntad del Señor, porque todo sería continuado. Muere el 5 de mayo de 1857, después de un día de agonía, serenamente y santamente rodeada de fama de santidad y grandemente llorada de sus hijas, de las educadoras y de la población, dejando a todos su ejemplo luminoso de profunda madurez espiritual. A poca distancia de su muerte, y precisamente el 14 de diciembre de 1857, llega el decreto de adhesión canónica del instituto de parte del obispo de Bérgamo. El instituto tendrá el reconocimiento pontificio el 8 de julio de 1927. En los primeros decenios, el intenso apostolado educativo del Instituto de Caterina Cittadini se concentra en Somasca y en Ponte San Pietro, gran aldea en la provincia y diócesis de Bérgamo. En 1902, se extiende progresivamente en muchas partes de Italia y otros confines nacionales. Hoy sus hijas espirituales desenvuelven su misión educativa también entre los inmigrantes italianos en Suiza y en Bélgica, entre los pobres de América Latina, como Bolivia y Brasil, y de Asia, en India y Filipinas. Fue canonizada por Juan Pablo II en el 2001. Que la beata Caterina Cittadini sea un ejemplo para nosotros de confianza en el Señor y de darnos cuenta que podemos trabajar mucho en vida, pero tal vez no nos toque ver los frutos, y eso no significa que no vayan a haber frutos. Pedimos a Jesús, por medio de la intercesión de la beata Caterina, que nos dé la esperanza que necesitamos para completar nuestros proyectos que le den gloria a Él, que nos den valentía para superar las pruebas de la vida y que nunca quitemos nuestra mirada de la vida eterna. Amén. Beata Caterina Cittadini, ruega por nosotros.